Dive into 888 Casino. Play for the love of live casino. Play to boss blackjack. Play to become a poker powerhouse. Play to be bold but know when to fold. Play to blow minds or play to unwind. Play it cool, play the old school. Whatever your style, play it your way. 888 Casino. Made to play. T's and C's apply. Play responsibly. 18 plus MJ licensed. For advice and information, visit gamblingcare.ie. 888 Casino. Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seguimos en el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y el día de hoy junto a mí tengo a una invitada muy especial. Ella es Ana Lavatelli y publicó un libro junto a Panamericana Editorial que se llama Todos eran hijos míos, una historia preciosa acerca de una familia real en Italia que acogió a unos niños judíos en su casa. Ana, bienvenida a la HJCK. Muchas gracias. Sí, es verdad, es una historia maravillosa. Me parece que alguien se lo ha soñado en la noche, porque ponerse en contra de las órdenes de un país sin libertad en esos tiempos era realmente peligroso, súper peligroso. Y no obstante esto, hubo personas con un corazón grande y una voluntad aún más grande y un sentido de la justicia más aún grande, que hicieron cosas peligrosas para ellos y para su familia, pero sí, fueron grandes personas, grandes hombres, personas que nosotros ahora también, como yo como escritora, queremos recordar para siempre. Esta historia de Todos eran hijos míos está basada en una historia real que sucedió en medio de la Segunda Guerra Mundial, y me gustaría que nos contaras, Ana, cómo llegaste a conocer esta historia, cómo fue el proceso de conocer a las personas o a los descendientes de estas personas que acogieron a estos niños en su propia casa. El motivo o la suerte o la fortuna mejor, porque yo recién había publicado el Viernes de Auschwitz y me llamaron desde es una ciudad que queda a 100 kilómetros de Kamerin, mi pueblo. Y acá yo he puesto lo que sabía que me iba a ayudar. La ciudad se llama Casale Monferrato. Y Casale Monferrato, una ciudad dentro del Piamonte, se llama Piamonte en español, en italiano Piemonte. Estuve ahí porque la comunidad judía que tiene en esa ciudad, hay una comunidad judía muy grande que remonta al 1400, el fin del 1400, cuando la reina española dijo a los judíos de España: o se van o se hacen cristianos. Y muchos de ellos vinieron a Italia, donde y todavía están ahí, ¿no? Y ellos me pidieron que yo presentara el libro ahí, en un lugar donde la historia judía había tenido una gran importancia durante siglos. Y estuve ahí, conté el cuento, lo leí, no lo leímos, pero le conté las partes más importantes. Ellos después lo leyeron, pero aquel día estaba ahí otra persona que se acercó y me dijo: y esto parece un cuento, pero la verdad. Y me dijo: yo me llamo Dirce Pretti. Mi papá y mi mamá fueron dos personas con mucho coraje, que salvaron 16 chicos judíos acá en Casale.
porque en ese momento habían llegado los alemanes, hay que decirlo, más malos en la Segunda Guerra Mundial de los italianos, un poco más malos, que estaban buscando los judíos porque había llegado el momento de la Shoah, y mi mamá y mi papá hicieron esto para salvarlos, se lo llevaron a su casa. Y yo era feliz, una señora que tenía como 70 años, o algo más. Algo más, creo que tenía 80, por la cuestión de la edad, era una chica de 8 o 9 años. Y yo era solita en mi casa, era hija única, y fue un regalo para mí. Y yo viví este momento como un momento maravilloso de mi vida. Tenía tantos amigos, podía jugar todos los días, aunque mi mamá nos recordara que teníamos que estar en la casa, no teníamos que salir, y sobre todo no teníamos que hacer rumor, porque nosotros era como si no estuviéramos ahí. No hay ningún otro niño ahí o chico, solamente tú, ¿entiendes? ¿Y qué pasó? Se pasó que esos niños se salvaron y llegaron después, porque ese es un periodo en Italia, un periodo muy raro. Los padres los dejaban en un lugar para que pudiesen buscar una forma para salir de Italia. Y no lo podían hacer junto a los chicos. Tenían que antes buscar la persona, el lugar donde se podía ir a Suecia, o al norte de Europa, ¿no? A Suecia o Francia o aunque fuese, y después regresar a coger a sus hijos y irse. Así que una cosa larga. Claro. Y por esto que estos chicos, que eran 16 chicos, se encontraban ahí porque en la ciudad había una comunidad judía, y los judíos que vivían ahí se habían ofertado para mantener ahí los niños, solamente que vino un momento trágico en el que todos eran en peligro, todos, porque una parte del comando alemán bajó ahí en la ciudad por ser famosa, por ser una grande comunidad judía. Entonces la gente adentro pensó, vamos a salvar por lo menos los niños, pero ¿quién? Y la señora que hacía digamos, los trabajos así, digamos, simples, ¿no? Dentro de ahí trabajaba como empleada, dijo, van a venir a mi casa. Y al principio la cosa no es tan clara, pero llega un momento en el cuento después, quien lo lee, y la verdad que pasa algo absolutamente real, porque uno de los chicos, junto a ella, hacen una cosa muy estúpida, peligrosa. Pero eso, la cosa grande del cuento, me chocó muchísimo cuando yo le dije, ¿y cómo es que solamente ahora llegamos a esta cosa? Y ella dijo, porque mi mamá me dijo que no tenía que decírselo a nadie, ni siquiera a la maestra o profe, como dicen ustedes. Y no, mamá, no, ni siquiera al cura, porque eran personas muy importantes dentro de las ciudades, todas las de ser profesora o más cuando se trataba de religión, el peligro de riesgo que estas personas podrían ir a dírselo a la policía. Claro. Por decir en qué años. Y todo esto me llegó gratis, gracias al violín de Auschwitz. Y esta señora después me invitó a su casa, ahí tenía todos los datos que yo necesitaba y empecé a escribir. Y cuando le dije, pero ¿cómo fue que así de tarde se supo de esta historia? Y ella me dijo, sí, porque una vez regresó uno de los chicos que había vivido en nuestra casa, que era
era una persona muy importante en Roma, vivía en Roma, era una persona adulta obviamente, y pensó ir a visitar a la señora Giuseppina y su familia con un amigo que vivía, que conocía, vivía en la ciudad. Y cuando llegó, se encontraron, etcétera, etcétera. Ellos esta parte no la trabajó mucho, pero él justificó en esta manera. Y la cosa maravillosa que me dijo esta Dirce es que y él digamos, sorprendió, porque dijo, ¿cómo es posible? Ustedes nunca, después, cuando llegó la libertad, llegó la democracia, no sintieron el deseo de hacer saber a todo el mundo lo que han hecho, eso que han salvado 16 chicos, uno de los cuales era yo. Emanuel, señora. Ella responde, porque mi mamá me ha dicho que no tenía que decirlo con nadie. Y mis padres, digo, sí, tú, pero tu madre, tu padre. Mi papá y mi mamá me han dicho que no era ente especial, que cualquiera lo hubiera hecho. Eso es la cosa más estupenda que está dentro de este cuento. Y no es por, digamos, mérito mío, no eso, no. Es la maravilla de enfrentarse con personas que pueden pensar así y que es un ejemplo para todos nosotros, más allá de las guerras, que es único. Y feliz yo que estuve a presentar el violín Auschwitz, porque si no lo hubiera contado. Y no existía ni siquiera un libro, ni para adultos, que hablara de este asunto. Así que llega el momento justo. Exacto. Creo que, claro, la presentación del violín de Auschwitz en esa ciudad fue el origen de poder contar esta historia, y me parece impresionantemente hermoso que esta sea la primera historia que existe sobre este hecho, porque creo que sabemos que está escrito un poco para niños y jóvenes, pero creo que también cualquiera podría leerlo. Nosotros ya adultos podremos, pues yo que lo leí, me sentí muy conmovida del hecho de que hubiera tanta valentía, y más allá de la valentía, un esfuerzo de amor. Una cosa humanamente tan moral, sin tan discursos, palabras, que después resultan palabras y punto, ¿no? Gente que se da aire, pero por esto y lo otro. Es una muestra de humanidad que es maravillosa, y por eso estoy muy contenta, porque estos dos señores, la familia en general, ella y su marido Felice Pritti, fueron nominados en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Prato o Parque de los Justos en el mundo, ¿no? Que se encuentra ahí. Y no solamente, otra cosa es que la calle donde vivía la familia, ahora no sé, se llamaba vía, en italiano se dice vía, calle Anna Sant'Anna, y ahora se llama calle Giuseppina Guzmano. Después, cuando terminó la guerra, alguien pensó, no de repente, pero ya después, cuando se descubrió, le cambiaron el nombre a la calle, y la calle queda siendo calle de una persona, incluso el marido, porque a un cierto punto las personas que están ahí conversando con ella, que son judías preocupadas, dicen, pero tú piensas que lo puedes hacer, una cosa así, y tu padre, y tu esposo, perdón, mi esposo, ya sé que me dice que sí, porque es una cosa buena. Entonces cosas buenas se hacen sin problemas. Y aceptó sin ningún... Una cosa que tú realmente dices, qué gran personas eran estas. Increíble. Claro. Increíble. Y es, como ya te dije, una cosa sobre la cual todos podemos
reflexionar, ¿no? Y a veces nosotros le decimos no a unos pasos tan pequeños, no tan importantes. Y otra cosa de ella, bueno, hay otro, no es que sea, digamos, importante, pero yo estuve ahí a ver dónde tenía su casa, que era una casa, era un condominio de casas de gente no muy rica, pero en una parte muy bella de la ciudad, porque en la parte alta, donde ahí empieza la colina, y estas colinas del otro lado son las tierras del vino. Pero la cosa positiva no era tanto esta, sino que quedaba un poco lejos del centro de la ciudad, en un lugar muy poco traficado. No había gente ahí pasando, solamente los que vivían ahí, porque era una salida, se llamaba Salita de Sant'Anna. Así que pero salida, porque salida había que caminar y eso era, digamos, un poco pesado, ¿no? Así que la gente no, era más fácil, pero eso no significa que era fácil llevarse, abrir su casa a 16 chicos, maravilloso. Sí, además creo que la muestra de humanidad que está en esta historia creo que también nos hace reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo. Sí, esa es la guerra que está en el mundo ahora, las guerras o las cosas horribles en los países que tienen estas religiones que son crueles y violentas, sobre todo con la mujer. Tenemos toda una serie de colección de cosas horribles que, bueno, valdría la pena de poner a conocimiento de una manera no brutal, porque estamos hablando a los chicos, pero algo tendría que hacer, porque es una vergüenza del mundo. Sí, exactamente, Ana, pero también creo que la literatura es una forma de expresarlo, de hablarlo, de contarlo, no de apaciguarlo, pero sí de poder hablar acerca de ello. Sí, claro, hay que poner unos límites al cuento. Con Todos eran hijos míos ha sido más fácil porque, digamos, hablando como una niña, todo termina bien. Y no obstante los peligros que todos van corriendo en esta historia. Pero igual uno tiene que tener la fuerza de contar cosas que no terminan así de bien, siempre pensando en cosas que un chico, un joven pueda aceptar. Y yo creo que en la escritura, o en el caso del escritor que escribe para jóvenes, sea no digamos, de una manera demasiado fuerte sobre el tema. Y dicho una vez, punto. En el violín de Auschwitz, el dolor y la vida terrible que ella vive allá es, digamos, muy poco, porque no sería un error hacer capítulos dedicados a todas las torturas que le hacían. Imagino a los machos, imagínate a las chicas, ¿no? Y también esto basta una pequeña cosa para ayudar a empezar a pensar qué cosa más pudiera pasarse ahí, porque si no funciona. Tiene algo de irreal y lo puede tener porque tú no lo sabes. Entonces, poco bien dicho. Y lo mismo con esos casos mundiales de guerra, pero hacer que ellos empiecen a reflexionar sobre estas cosas es vital. Yo digo que es vital, porque si no... Y el cuento promete, porque agrega
no pone o junta, mejor dicho, dos cosas. Una es un cuento, un buen cuento, que cuenta algo importante, interesante, emocionante, y de otra parte va introduciendo momentos por reflexionar, ¿no? Creo que es la única manera, sin ser exacta, sin nunca exaltar estas cosas, porque es el lector que tiene que decir, sí, que voy a meditar sobre esto, ¿no? No tiene que ser que tú has visto los malanos, acá están los malos, ahí están los buenos. También esto es un error. Sí, claro. Y creo que hay una pregunta que ronda en medio de pues este tipo de conversaciones y este tipo de libros que has hecho, y es el tema de, seguimos como hablando de la guerra, pero pues cómo es también relatar la guerra para los niños, las niñas y los jóvenes, porque nosotros los adultos estamos muy acostumbrados a ver noticias, a que muestran todos los horrores en televisión. Ahora con la era digital en el celular podemos ver todo lo que está pasando, sí. Pero creo que los chicos tienen una manera muy diferente de ver el mundo, a veces un poco más consciente, más considerada y más sensible, pero también es cómo escribir la guerra para los niños. Como te digo, hay unos puntos donde tú sabes que tienes que pararte y regresar. No, más allá mejor no. Porque de todas maneras una cosa pequeña, un cuento solamente, una sola historia, vale 1000 cosas diferentes. Yo incluso, no sé, la historia de Eva María es la historia de una persona solamente, pero una persona con sueños, y esto es la cosa que la hace interesar, yo creo, de parte de los chicos, porque una persona que les asemeja, está buscando un futuro, etcétera, le toca decir que no, porque no es por su culpa, y yo creo que es una cuestión de, no sé si se dice en español, monitorear, sí. Monitorear lo que estás escribiendo y poner algo muy fuerte, pero muy corto, y después tratar de ir a otro tema, dejarlo ahí como algo que un invito a pensar más, o a ponerse quizá, o a ir a ver qué cosa hay atrás de este evento pequeño que te cuentan, ¿no? Y que te cuenta la historia que estás leyendo. Y la curiosidad, ¿no? Al final es lo que hace que una persona lee un libro y va adelante, y a veces regresa y trata de entender qué cosa hay detrás de este pequeño evento que le viene, digamos, presentado, ¿no? Por ejemplo, cuando la familia de Eva María pasa las tardes a ver qué cosa está diciendo Radio Inglaterra, sí, Radio Inglaterra, que era el único que le da informaciones correctas sobre la guerra en Europa, porque se han digamos, no todos, Mussolini, claro que no le iba a decir estamos perdiendo, han muerto un montón de hombres, pero nosotros vamos adelante, pero lo sabemos, estamos desesperados, ya no tenemos más, dinero para comprar otras cosas de guerra, hemos perdido los aviones, ya no tenemos ni uno, así que no podemos hacer una guerra en contra de los ingleses, que sí, en cambio tienen tantos, ¿no? Y sí, eso ya podría ser demasiado, ¿no?
solamente un pequeño, digamos, comentario sobre algo que no está funcionando. De manera que esto, por ejemplo, ahí tenemos Mussolini, cosa que hay, aunque todos eran hijos míos, que ya está perdiendo el poder. Sí, el ya poder, lo votaron fuera del Parlamento, ya está en prisión. Y en ese momento sí, los judíos italianos empiezan a tener miedo, porque ahí llegan los malos, porque llegan los alemanes. Yo esto no sé si lo he escrito, pero a veces se lo digo no está ahí, pero lo digo cuando le cuento las visitas, digo, miren que estos se llaman Waffen, este grupo, y era un grupo que estaba bajando al sur de Europa porque en contra de los rusos habían perdido y había muerto cantidad de personas alemanas y bajaron, y el orden fue de ir a ayudar al rey para que el Italia no pensara de salir de la guerra, cosa que después pasó y las cosas se complicaron, pero de hecho estos Waffen llegaron a Italia que estaban muy furiosos. Y esto fue el motivo más que hizo que esa parte de Shoah fue cruel. Cerca donde vivo yo vivo, como te he dicho, a las orillas del río Azul, porque es un río maravilloso azul, un Ticino. Si tú vas un poco más resaliendo el río, hay un lago Maggiore, que es un lago maravilloso. Y ahí habían en ese momento judíos que estaban tratando de pasar a Suiza y de ahí irse a donde sea, ¿no? Claro. Pero antes era necesario encontrar a alguien con un barco que los llevara claro. Y justamente en este momento, en unos hoteles que entonces en ese momento de guerra no tenía personas que iban a hacer turismo, ¿no? En tiempos de guerra. Y así, un par de estos hoteles eran propiedad de judíos. Y entonces los judíos decían, vengan. Y ahí toda esta gente preparándose a irse y liberarse, ¿no? Y en ese momento llegan los Waffen. Y yo no te cuento qué cosas han hecho ahí. Incluso llegaron a ponerlos dentro en el agua vivos, porque era vivo. Claro. Mujeres, hombres, niños, y otros los pusieron fuegos y lo mataron así, como si fueran animales. Claro, Mira cómo ¿no? el hecho que justo en este momento llegan los más, digamos, malos que de los alemanes. Y tanta gente que murió en ese momento. Por decir que, pero claro, una cosa así no se puede contar. Demasiado brutal. Porque si los cuentas bien. Entonces, con Eva María era más fácil porque yo quise que la protagonista fuese, digamos, ella, junto al violín. Entonces yo puedo medir las cosas que puedo decir, pero no puedo decirle en un libro que bajan estos militares, que algunos de los judíos que estaban ahí mueren, pero algunos no, porque cuento cosas que no son verdaderas. Y contarle la brutalidad así total, no, ahí yo hubiera tenido que buscar una chica que se salvó,
pero como no la encontré, Claro. el cuento yo no lo voy a contar nunca. Porque si no le damos una parte de esperanza en los cuentos para mi hijo, no funciona. No funciona. Sí, la esperanza creo que es fundamental. Y Sí, aunque cuando la esperanza es un violín, pero este violín, que ya casi un ser humano, por como lo pinto yo, pero claro, en ningún momento lo trato no hago que hable, ¿no? Habla con su voz, obviamente, pero la esperanza está digamos, la revancha de la música en contra de la maldad. Y está muy claro en el momento final. Y esto yo creo que sea obligatorio. sí, En otras maneras, con otras formas, pero tienes que darle una cosa así. Ahora, no hace parte del discurso, pero, o sí, tal vez sí, yo he escrito un cuento sobre la muerte de un abuelo, en este caso, muere porque está enfermo, etcétera, etcétera, y la mamá se comporta, digamos, un poco mal, en el sentido, sufre mucho, y como está sufriendo mucho, ¿qué hace? Esconde todas las cosas del abuelo, y las que se pueden vender la vende, y está al punto de vender el instrumento musical que es la guitarra. Y regresa la chica de su casa, en casa, y ve que la mamá está haciendo cosas. Dice, no, mira mamá, pero la guitarra del papá, del de mi abuelo, no quiero que tú la regalas a alguien, porque el abuelo quería enseñarme a tocarla. Ahora podemos, él no pudo hacerlo porque era enfermo, pero hay personas que pueden enseñármelo. Entonces la mamá no es contenta, porque ella se pone a llorar pensando al papá, ¿no? Eso son cosas que pasan de veras. Porque yo tengo una prima, no eso le pasó, pero siguió llorando meses por la muerte de su papá. Puede pasar. Así que es una cosa real que yo puedo poner en un cuento, porque si no... bueno, termina bien, termina que la niña va a la escuela de música, toca la guitarra, y cuando recuerda pensar al abuelo, y la mamá también encuentra algo bueno para ella, algo de serenidad en escuchar a su hija que toca eso, por decir que todo se puede hacer con... Yo siempre hago así, y no creo serla sola, encontrar la manera con la que darle la tristeza. Bueno, no puede evitar decir, no pasó nada, muere, pero encontrar algo que continúa, ¿no? Igual, por ejemplo, con una otra cosa. ¿Puedo contarte? Claro que sí. Porque son pocas al final. Son estas y estos dos cuentos para niños pequeños. Está muy divertida, pues hablando también el tema de la muerte nuevamente, pero ha muerto una abuela, la gente de la familia regresa a casa después de haber sido al cementerio, se ponen a comer todos tristes en la tarde, y la niña la hija menor que tiene 3 añitos, mira de lado y dice, ¿y la abuela dónde está? Porque tiene 3 años. Claro. Y sí, es verdad, han ido al cementerio, para ella la abuela sigue viviendo. Sí. Y el papá y la mamá, así un poco preocupados, ¿qué les voy a decir? La solita cosa, ¿no? Hasta al cielo, ¿no? Porque todos decimos así. Entonces la niña, esa es una historia parcialmente real,
porque me contó un señor que era amigo mío sobre hasta un punto es lo que me ha cantado él. Y la chiquilla que hizo, se fue, abrió la ventana y guardó en lo alto, había algo de luz todavía. ¡Ah, sí! ¡La he visto! ¡Está allá! Regresó, se sentó, comenzó nuevamente a comer y no se preocupó. Ahí terminaba el cuento del amigo. Entonces yo tenía que poner algo más. Uh-huh. Y el algo más es que la chica a partir de allí, todos los días, y se va en el jardín o va a pasear en el parque y de ahí sueña de continuar a jugar con la abuela. Es decir, ella juega y en el juego levanta la cabeza y dice: hola, nona, mañana, abuela, vamos a ver si hay frutos en la campiña. Sí, vamos. Quedan las cosas, o vamos con Doc, el cane. Tiene ¿cómo se llama? Cane. ¿Un perro? ¿Cómo se dice? El perro. El perro. Uh-huh. El perro. Con el perro íbamos caminando cerca del río, ¿te acuerdas? Y esa es la parte mía. Pero la parte de hacer de nuevamente la idea de, si tú le cuentas una cosa así, un niño que tiene 3, 4, 5 años, lo acepta y no le da pena. Uh-huh. Porque y es la verdad, porque al final, si tú tienes una abuela, una persona que se va, y tú recuerdas su vida, y cuando las cosas que hacías con él o con ella, cuando era en la vida, es diferente. Tienes algo, digamos, feliz o sereno con el cual puedes justificar la muerte. Claro. Pero hay que hacerlo así, con mucha tranquilidad. Uh-huh. Como que la muerte no es el final de todo, ¿no? Ahí. Siempre quedan los recuerdos. Sí. Yo lo digo, tengo que decir que me ha curso en mi familia, con mi hija mayor. Su abuelo murió, mi papá, su abuelo, murió cuando ella tenía 25 años. Y mi papá siempre le había dicho que tenía que aprender a tocar algo, etcétera, etcétera. Pero ella rechazaba siempre, no quiero. Y cuando murió, fue lo mismo, aunque, digamos, diferente, pero como por magia, ella decidió que tenía que aprender a tocar la guitarra. Se fue a coger la guitarra de su abuelo. Después empezó a ser bastante buena, entonces se compró una guitarra suya. Y todo esto a los 35 años. Uh-huh. ¿No? Y ella, que siempre había dicho que no, y le dije: ¿pero por qué? ¿Por qué? Sí, es que como no, tenía un temor que yo no pudiese aprender y que le diera una cosa triste, ¿no? Una impresión negativa de mí. Por eso los libros pueden abrir estas puertas. Claro, totalmente de acuerdo. Ana, mil gracias por acompañarnos en la HJCK. Te lo digo por la primera vez, por la próxima vez. Hablo demasiado. No, pero eso está muy bien. Hemos tenido una conversación muy linda alrededor de tus libros y tu trabajo. Y he pasado un rato muy especial. Y te agradezco muchísimo. Y pues seguiremos leyendo y escuchando las historias que nos cuentas, que cada vez más me convenzo de que es hermoso poder conocer lo que ha pasado en otros lados del mundo. Sí.
y te agradezco muchísimo. Gracias. Y me siento muy honrada de poder hablar de nuevo después de tanto tiempo. Bueno, muchas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.